Hablamos con Conrado Jiménez, que como saben es fundador y director de la Fundación Madrina. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a todos, Julio, y a todos los invitados. ¿Qué son esas tarjetas monedero? Porque en verdad también Sí. hemos visto cómo en realidad van a ayudar a muchas menos familias a poder alimentarse. Realmente es un cheque sin fondos. O sea, en este momento, pues realmente incluso la Unión Europea dice que no tiene dinero suficiente. Su misión no es ayudar a sacar de la pobreza a las familias, lo dicen realmente, y animan a las ONGs y a la sociedad civil a cubrir lo que no puede cubrir el Estado. Entonces, ¿qué es lo que han decidido? Pues efectivamente, o sea, cambiar todo un sistema de distribución que en principio parece que no es malo, pero efectivamente hay 1.200.000 personas y familias en situación de pobreza en España. España es uno de los países con más pobreza infantil que hay en Europa. No lo decimos nosotros, sino lo dicen organismos internacionales como la UNESCO y demás. Y desgraciadamente lo que va a preservar estas tarjetas monederos, que en lugar de dar, como hemos calculado, 6.000 millones de euros para paliar esa pobreza infantil, solo 100 millones, es decir, una limosna, es decir, van a cubrir el 1,5% de esa pobreza. Y además, con artículos que, bueno, que están fuera de la cesta de la compra, artículos, lo que es, si quieres luchar contra la pobreza infantil, mete pañales, mete leche maternizada, con lo cual está fuera. Es decir, lo que va a generar es, desgraciadamente, que aumenten esas colas del hambre, es decir, justo el efecto contrario, y que sean las ONG las que tengamos que comprar esos alimentos, porque ya lo están diciendo, solamente van a cubrir el 1,5%, es decir, el 99% de esa cesta de la compra la tenemos que comprar las fundaciones. Es decir, y además solamente van a atender a 70.000 personas, es decir, cuando hay 1.200.000, solo van a atender, es decir, se han inventado el criterio solamente pobreza severa, y bueno, y el resto de familias, es decir, y además con unas bases como por ejemplo que están diciendo, o sea, vamos a entregar durante 3 meses, es decir, el periodo son 3 meses, en 3 meses no sale una familia de la situación de pobreza, 3 meses 120 euros, y luego 220 si son familias numerosas. Los datos que nosotros tenemos avalan que solo de alimentación en un mes una familia gasta 220 euros. Y si es con alimentación infantil, le tienes que añadir 200 euros más, que es lo que nosotros estamos entregando en las colas del hambre. Es decir, 400 y pico. Con eso salen estas cantidades que nosotros decimos, 6.000 millones, no los 100 millones que nos quieren meter, y al final, en el fondo, es un marketing social que hacen. Es decir, desgraciadamente lo dice la Unión Europea, que ellos no tienen la vocación ni la misión de eliminar la pobreza de las familias ni eliminar la pobreza infantil. ¿Y no les recuerda un poco a las cartillas de racionamiento? Vamos a ver, lo que desgraciadamente la situación de pobreza es una realidad y no hay vocación ni voluntad ni de este gobierno, ni de todos los gobiernos, ni tampoco de la Unión Europea de eliminar esa pobreza. A mí me parece que cualquier solución es buena, pero desde luego esta no lo es. Esta va a generar mucha más pobreza y no va a solucionar los problemas que nosotros tenemos. Nosotros nos derivan 400 familias mensualmente de servicios sociales, es decir, que no encajan dentro de lo que son estas supuestas tarjetas y demás. Los vamos a seguir teniendo, que son casi 300 familias diarias a las que tenemos que dar alimentos. Lo vamos a tener que comprar. Las ONGs, las fundaciones, vamos a tener que comprar esos alimentos que el Estado no quiere. Recuerdo que son 100 millones de euros, 100 millones de euros, cuando en diciembre el presidente de gobierno, es decir, el gobierno dio 400 millones a dedo para marketing y publicidad, o sea, 4 veces más. Es decir, no interesa paliar la pobreza de este país, porque cuando se necesitan fondos, se tienen. Entonces, a mí me parece que es una excusa, a mí me parece que es una cortina de humo para otros temas, se ha hecho deprisa, corriendo, rápido, incluso los agentes implicados no estaban informados, es decir, todo el mundo ha pillado desprevenido y esto lo que va a hacer es precipitado, porque además en abril ya se impone. Nosotros somos uno de los bancos más grandes que hay en España en cuanto a entrega de alimentos. Nos dan como 250 palés cada 3 meses que nosotros repartimos religiosamente y luego añadimos lo que es por compra nuestra, lo que es alimentación, higiene infantil, que no está metido, o sea, no está metido en esta cesta básica. Es decir, ¿cómo quieren eliminar la pobreza infantil? Que después subsidiariamente es pobreza femenina, pobreza materno-infantil. O sea, es una ley absolutamente antifemenina.
Por supuesto que muchas de estas familias Sí, entonces, encima van a ser invisibilizadas porque muchas veces lo que esa se quiere, realidad se plasma claro, también con las colas del hambre y esas imágenes que efectivamente, vemos lo a acabas diario. de decir, es un fracaso del sistema social, las colas del hambre. Lo que quieren es hacerla desaparecer, pero malamente, porque van a seguir ahí. Claro, Van a seguir ahí. Con esto no van a poder hacerlo. Yo lo que veo es que es una muy buena medida de propaganda por parte de los rasputines de la Moncloa. Marketing social. Por tanto, eso como primer apunte, es una muy buena medida de propaganda por parte de los rasputines de la Moncloa, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, ¿ellos quieren paliar la pobreza? No, lo que quieren es aumentarla. Parece mentira que digamos esto, pero sí que quieren aumentar los índices de pobreza. ¿Precisamente para qué? Para dar estas cartillas de racionamiento, estas ayudas y de alguna forma, con esta medida de propaganda por el otro lado, conseguir más votos. Esto no es la primera vez que ocurre, ya tenemos en el derecho comparado bastantes ejemplos. Van a seguir aumentando la pobreza, sin duda alguna, porque están obstaculizando la generación de la riqueza. Y eso se ve en muchísimas de las medidas que ha adoptado este gobierno, algunas, por cierto, aprobadas también en consonancia con el Partido Popular, ¿vale? Por ejemplo, con la abstención de la Ley de Cambio Climático, que impide, por ejemplo, la exploración de los propios recursos naturales, y eso también genera riqueza nacional. España es una gran nación, compuesta por millones de personas muy cualificadas, expertas en multitud de tareas. Si ponemos en marcha todas esas fuerzas de la nación, por supuesto que España será una gran nación, una primera potencia mundial, en todos los sentidos. Pero para eso hay que dejar que los españoles trabajen con tranquilidad, no se les pongan obstáculos, sobre todo en la creación de empresas, y por tanto la riqueza nacional pues, se vaya incrementando. Esto está así dicho de manera así rápida en esta tertulia política, pero hay medidas concretas que se pueden adoptar y nosotros de Vox lo estamos impulsando constantemente. Y eso es lo que quiero dejar aquí apuntado. Sí, no sabía, yo simplemente matizarte que es una medida de ingeniería social que se ha hecho en despachos, como todas, como el ingreso mínimo vital, que no ha salido adelante y que ha sido un fracaso, como otras muchas medidas. Es decir, que a mí me parece que además es grave, es que no se dan cuenta que si empiezan en abril, hasta diciembre no van a tener las primeras tarjetas. Es decir, aunque hayan asignado también una cantidad pequeña de dinero, que me parece es muy pequeña, para contratar trabajadores sociales o técnicos para que hagan todo este tipo de control, es decir, a mí me parece que es una ingeniería social que se sigue haciendo en despachos, que no se consulta a nadie y por tanto va a salir ya errada y con fracaso, porque ya otras medidas parecidas han salido y han fracasado. Yo no sé si lo que quieren es erradicarlo. Desde luego es una medida de marketing social, no es una medida realista, ya ha salido improvisada, deprisa, corriendo y además sin atender a ningún agente social, pues nadie ha sido consultado y por tanto va a salir errada. Desgraciadamente yo vaticino que efectivamente la pobreza va a seguir creciendo, la pobreza infantil, que no hay voluntad ni de la Unión Europea, digo, ¿para qué está en la Unión Europea si realmente su vocación no es esa? Solo el presupuesto que permitiría reducir esa pobreza infantil en España y en toda Europa, se lo consume todo el tema del porcentaje que se llevan en armamento y en seguridad, que no digo que no debe ser, pero si hay voluntad política, la pobreza infantil y sobre todo la alimentación infantil, porque tenemos madres que no se alimentan y vuelve a haber otra vez enfermedades, patologías en niños que nacen que ya se habían erradicado y que en este momento están volviendo otra vez a ver. Víctor, por ejemplo, Víctor es de familia numerosa, no sé... No. En primer lugar, yo estoy honrado de tener a Conrado aquí, persona que admiro enormemente, yo mucho, y mi mujer, Marga de la Pisa, muchísimo más que yo. Hombre, pues es fantástico. Te mando un gran abrazo por la enorme labor que hace la Fundación Madrina, enorme. Y para mí es un ejemplo y un testimonio de vida. Dicho eso, umbral de pobreza, 1,2 millones, ¿verdad?, de personas en este país. Sí, corrígeme. El 24%, y además, sí, 1,2 millones de instituciones internacionales. Tú lo has puesto clarísimamente. ¿Tiene interés el gobierno por acabar con la pobreza en España? No, no tiene ninguno. ¿Esta ley de dónde sale? Esta ley sale copiada de las misiones que implantó Hugo Chávez en Venezuela, que terminó las cartillas de racionamiento. Está ocurriendo lo que dijo Sánchez que no iba a ocurrir. Gobernar con Podemos terminará significando que tendremos que ir a las cartillas de racionamiento. Y es una herramienta, primero, de comunicación, yo creo, como ha explicado Ignacio, magnífica, y segundo, es una herramienta política muy útil, porque esas cartillas se van a dar y van a tener éxito en aquellos colectivos que el gobierno de turno quiera que funcionen, y para el resto no van a funcionar, punto pelota, que es lo que ha ocurrido en Venezuela. En Venezuela, si no estabas en las reuniones de asambleas del pueblo, no te daban lo que era el pollo, los 3 kilos de arroz, lo que te tuviesen que dar en la misión en la que te tocara ese dinero. Y es una herramienta de control de una masa que no quiere que prospere, no quiere que la gente sea libre, que la gente pueda ser
independiente. Y tú lo has puesto clarísimo, 400 millones, es que es el dato mata el relato, 400 millones en gasto de publicidad institucional, 100 millones para paliar supuestamente la pobreza extrema, sin consultar a ninguno de las personas, de los organismos que están dando la batalla día a día, que son los que conocen realmente el problema. Y luego, segundo, me da igual, el Ministerio de Igualdad, en los últimos presupuestos del Estado, más de 500 millones de euros. Dicen, perdonen, es que hay más gente en riesgo de pobreza extrema o en ese umbral que mujeres maltratadas, con todo el respeto, y le estamos dedicando exactamente un quinto de los recursos directos que se dan. Y muchísimas mujeres están afectadas en consecuencia. No, yo no sé quién ha hecho esto, pero desde luego los cálculos no salen. Y además hemos llamado al Ministerio, el Ministerio no sabía, hemos llamado a los ayuntamientos tampoco, el 010, se han ido pasando la pelota hasta que al final del propio Ministerio, que no sabían, han remitido a la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 poco sabía. Pero fíjate, entonces, es que tú estás respondiendo... Claro que es la Agenda 2030 la que está gestionando todo esto, por lo tanto, y no saben. Con la respuesta que acabas de dar, Roncado... improvisada. No es improvisada, lo acabas de explicar. Es una medida política, de una mentalidad comunista. Es una medida política de comunicación. Yo no entro ahí. Lo único que sé es que el 1 de abril, y este señor también. El 1 de abril. Yo estoy para ayudar a las madres y los niños, para que sobrevivan. Esto no sirve para sobrevivir. Yo sé que el 1 de abril yo no sé qué dar a estas familias y voy a tener que gastar dinero, por eso pido ayuda a todo el mundo, por favor, darme ayuda para poder paliar esta pobreza. Los niños tienen que comer, los niños se van a morir. Dice, quieren que se mueran todos los niños. Quiere decir, que no tengamos niños, que no haya embarazadas. No, lo que quieren es una mayor dependencia del Estado. No, que ayudarnos a poder mantener a estos niños y a estas madres embarazadas. Sí. Enrique, quería hacer un apunte. Pero muy pequeñito, porque reconozco que son de estas cosas que estoy hablando con personas muy iniciadas y yo soy un ignorante total, es decir, no sé lo que es la tarjeta moneda, de verdad, no sé lo que me estáis hablando. Razonamiento, ni siquiera sé a qué ministerio, ¿de qué ministerio habla usted cuando dice hablado? ¿De quién depende esto? Ministerio de Ministerio de Agricultura, lo ha remitido al Ministerio de Agricultura. De ahí nos han remitido al de ¿cómo se llama? Al de familia, de asuntos sociales y demás. Sí. Nadie sabía nada. Ojalá hubiera uno de familia. Nadie sabía nada, de asuntos sociales y demás. Y al final, Agenda 2030. Y ahí han dicho, denos un email porque cuando nos enteremos de lo que es, le podremos escribir. O sea, que no soy tan ignorante porque ellos tampoco saben lo que es. No saben. Es que ha sido una medida, por eso me da la impresión de que es una medida de un marketing social para encubrir otras cosas de manera deprisa, corriendo, y eso no se utiliza la pobreza materno-infantil ni la pobreza infantil para hacer un uso político de eso. No se puede. ¿Pero qué es? ¿Como eso lo dices tú, que tienes de una renta en especies a las familias para comer? Les dan... No, es decir, que en teoría lo que se hace es cambiar, en lugar de la entrega física, es una tarjeta, y con esa tarjeta vas a poder comprar en un supermercado, es decir, a precio de supermercado, por 120 euros la fruta o la verdura, que yo creo que será... Ya. Entonces, una última pregunta. Que antes se compraba, 1000 toneladas de tal, no sé, lo haces al descuento y demás. Ya entiendo cómo funciona, por lo menos. Podrá repartir más dinero. Se ha aprobado, Enrique, una subvención que va directamente a Cruz Roja, que va a ser la encargada de gestionar estas tarjetas, que tendrán un valor de 130 y 220, si no me equivoco. De hecho, iba a ser, ellos mismos, Cruz Roja nos dijo que iba a ser para familias seleccionadas, claro. Iba a ser para hacer. Don Conrado, solo una pregunta más. ¿Hay en Europa, no como dice, hay en Europa alguna experiencia previa? Lo que hay es la experiencia en España. Y la en Rusia España, sí que tienen, yo creo. No, cuando digo en la UE, en la Unión Europea, ¿hay alguna experiencia previa? Podríamos aprender. No, lo que sí que hay es ya que se ha implantado, porque nosotros lo sugerimos, pero es verdad que es un cheque sin fondos, es decir, si te dan una tarjeta que tú puedes gastar 400, es decir, el dato que nosotros hemos dicho, 400 al mes, pues puedes comprar, pero si son 120 euros no vas a poder comprar a precio de supermercado, se va a licitar. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Como el precio de los alimentos ha subido, el aceite, la leche y los cereales ya han dejado de suministrarlos durante el año 2023. ¿Por qué? Porque subieron. Es decir, va a quedar cantidad de productos en los supermercados que no van a poder comprar estas, por lo cual se les va a estigmatizar más. Es decir, desgraciadamente la tarjeta monedero va a sembrar mucha más pobreza y mucha más estigmatización porque no se ha hecho bien y porque no hay fondos. Es que no se han destinado fondos, los fondos necesarios.
¿Entiendes? Julio. No, si le paso la palabra a Ignacio, simplemente en Telegram os he puesto el número de teléfono para que podáis enviar mensajes a Alejo a través del Telegram, si queréis. En el canal de Telegram tenéis el número. Muy brevemente, que me tengo que ir a muy brevemente, por supuesto, Alba. No, 2 o 3 cosas. La primera, el dato, ¿no? España es el país, por desgracia, de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil, por desgracia. Y los políticos lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las causas, es decir, cuáles son los motivos por los cuales hemos llegado a esta triste situación y ver las soluciones al respecto. Y la solución no puede ser esa. Incluso, siendo benévolo con el gobierno, podría ser en parte esa, que no lo creo, pero dices, ¿y dónde están las demás medidas? ¿Realmente la situación que quiere este gobierno es perpetuar esta situación? Pues como ha dicho antes Víctor, yo creo que sí, porque quiere crear gente dependiente del Estado. Literalmente esto. Es una cuestión política, pero los políticos lo que tenemos que ver es un certero diagnóstico, causas por las cuales hemos llegado a esta situación y luego medidas para paliar esta triste situación. No, Conrado, en eso sí. Tengo que ir a publicidad, pero Conrado, ¿dónde se pueden poner en contacto nuestros espectadores si desean echar una mano a la Fundación Madrina? A través de la página web madrina.org y que ponen los teléfonos y también las cuentas corrientes y demás, pero sobre todo pues también con voluntariado y con ayuda. Desgraciadamente vamos a tener mucho más trabajo, mucho más colas de hambre, mucho más pobreza y eso lo vamos a tener que asumir nosotros, las ONGs. La mejor política social es la de empleo. Por eso la Fundación también hace empleo, formación, nos cansamos. O sea, tenemos 2.000 madres en una universidad de madres para intentar conseguir empleo. También trabajamos con las comunidades autónomas y demás para conseguir ese empleo, para darles alojamiento en pueblos, en residencias y demás. Es una labor que hace la Fundación, no solamente el banco, el reparto de alimentos, que es un tema que era marginal, y con la pandemia que nos pidieron alimentar a todo Madrid, se hizo principal. Desgraciadamente, sabemos cuál es la realidad. Desgraciadamente, vuelvo a insistir, esta ingeniería social se hace en despachos y desgraciadamente vamos a necesitar, o afortunadamente, la voluntad, como siempre, como surgió en pandemia, de la ayuda de todos los corazones generosos que nos pueden ayudar a paliar esta hambruna, estas patologías que ya tienen los bebés en el seno materno, tanto embarazadas como madres. Pues